Para tejer esta pieza vamos a utilizar hilaza 100% acrílica en el color de su elección y un gancho del número 2.5. Vamos a hacer 20 cadenas. Comenzamos la vuelta número 1 haciendo una cadena. Vamos a tejer medio punto, uno en cada punto, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. Terminamos esta vuelta con 20 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos, pero en este caso se va a tejer en donde corresponde, levantando los dos hilos de cada cadena que se forma al tejer cada punto de la vuelta anterior. También en total en esta vuelta nos van a quedar 20 puntos que vamos a repetir por 20 vueltas más. En total, contando la primera, nos deben quedar 22 vueltas de altura. Comenzamos la vuelta número 23 con una cadena. Vamos a voltear el tejido. Colocamos el gancho de arriba hacia abajo en el primer punto y lo regresamos de abajo hacia arriba en el segundo punto. Hay que sacar un punto y ahí hacemos un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente punto, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente punto, saco un punto y hago un medio punto. Estos son medios puntos en relieve por encima. Y vamos a tejer de esta manera esta vuelta hasta terminar también con 20 puntos en total. Hasta aquí llevo 19 puntos. Vamos a tejer el último medio punto de esta vuelta de forma normal en donde corresponde tejer. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 24. Volteamos el tejido. Vamos a tejer ahora en medio punto normal, un punto en cada punto.
procurando no tocar este filo o esta costillita que se formó al tejer la vuelta anterior. Vamos a tejer 3 vueltas más de 20 medios puntos, uno en cada punto. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 28, volteamos el tejido. Voy a realizar el procedimiento contrario al de la vuelta número 23, que es la que formó esta costilla o este doblez. Atravieso el primer punto de abajo hacia arriba y el segundo de arriba hacia abajo. Saco un punto a través de esos dos puntos y hago un medio punto. Este es un medio punto en relieve por atrás o por abajo. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto, y así hasta terminar la vuelta con 20 puntos en total. Al terminar esta vuelta número 28 vamos a tejer 13 vueltas más de medios puntos tejidos como corresponde, medios puntos normales. Vean cómo va quedando esta pieza. Este es el revés y así se ve por el derecho. Vean que la vuelta número 23 y la vuelta número 28 marcaron lo que será la base de este portafolio. Hacemos una cadena, vamos a voltear el tejido. Esta vuelta se va a tejer en punto deslizado, un punto en cada punto, procurando no apretar el tejido para que no encoja. Hicimos 20 puntos deslizados en total. Ahora vamos a hacer una vuelta de medios puntos en este lado, este y este. Comenzamos con una cadena. Vamos a tejer un medio punto en cada vuelta. Al llegar a esta línea vamos a levantar el punto de esta manera y ahí hacemos un medio punto. Los siguientes 4 van normales y el otro que va a tejerse sobre la segunda línea se va a hacer idéntico al que acabamos de hacer. Continuamos haciendo un medio punto en cada vuelta. Estos ya son normales.
y una vez que lleguen a una esquina hay que hacer una cadena para poder voltear o rodear, y continuamos haciendo un medio punto ahora en cada punto, porque estamos en el lado corto. Llegamos a la otra esquina, hay que hacer una cadena. Estamos ahora sobre el lado largo y aquí vamos a tejer un medio punto en cada vuelta. Llegamos a la primera línea, vamos a levantar el punto de esta manera, sacamos un punto y hacemos un medio punto, después 4 medios puntos normales, uno en cada vuelta, y al llegar a la siguiente línea hacemos lo mismo que aquí, levantamos el punto, sacamos un punto y hacemos un medio punto. Continuamos haciendo un medio punto en cada vuelta hasta terminar aquí. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y vamos a comenzar a tejer los costados. Esta es la línea que tejimos en la vuelta número 23 y esta línea es la de la vuelta número 28, sin contar el punto que tejimos en relieve sobre esta línea. Vamos a contar de izquierda a derecha 14 puntos y ahí vamos a comenzar a tejer. Estamos por el revés. Colocamos el estambre, hacemos una cadena. Ahora voy a ir levantando los puntos tal y como hice en la vuelta número 23, uno por uno. Los estamos tejiendo en relieve por encima. Y así hasta llegar a esta esquina.
Vamos a tejer el último punto de forma normal. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y aquí pueden ver que se marca nuevamente un doblez. O sea que esta línea que está horizontal va a quedar igual que estas, realzada. Vamos a tejer 3 vueltas de medio punto que ya se van a tejer de forma normal, con 4 disminuciones en esta parte en cada una de las vueltas. Estoy un punto antes del que está tejido sobre la primera línea, entonces saco un punto de ahí, un punto del siguiente punto que es, les repito, el que está tejido sobre esta línea y un punto del siguiente punto. Me quedan 4 puntos en el gancho y los cierro juntos. Aquí hice una disminución doble, o sea que estoy reduciendo 2 puntos. Voy a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, y repito esta disminución sobre los siguientes 3 puntos. Saco un punto de cada uno de ellos y los 4 que tengo en el gancho los cierro juntos. Ya están hechas las 2 disminuciones, por lo que voy a continuar tejiendo un medio punto en cada punto. Hago una cadena, volteo el tejido, voy a tejer nuevamente un medio punto en cada punto hasta llegar un punto antes del que marca el cierre de los 3 puntos que hice juntos para la disminución. Hago nuevamente la disminución doble sobre los siguientes 3 puntos y la siguiente disminución doble sobre los siguientes 3 puntos. Estas disminuciones ahora quedaron consecutivas sin ningún punto de separación, y una vez que ya las tengo tejidas voy a hacer un medio punto normal en cada uno de los puntos. Hago una cadena para hacer la siguiente vuelta. Aquí pueden ver que va cerrando cada vez más. Voy a tejer esta vuelta idéntica a la anterior, un medio punto en cada punto hasta llegar a 2 puntos ahora antes de la doble disminución. Este es el punto que la marca, entonces tengo que llegar aquí. Hago una doble disminución como las anteriores y otra doble disminución enseguida de la que acabo de tejer. Termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto. Dejo pendiente el hilo que tengo en el gancho. Voy a voltear el tejido por el revés.
hago una cadena y voy a cerrar esta abertura haciendo un medio punto en cada vuelta, abarcando o abrazando las dos piezas, tanto la de abajo como la de arriba. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en este otro lado. Y de esta forma se deben ver los costados. Esta es la base. Vamos a tejer la siguiente pieza procurando dejar unos 12 o 15 centímetros de hilo antes de comenzar a tejer. Vamos a hacer 13 cadenas. Ahora sobre ellas vamos a tejer 12 medios puntos. El primero contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena, pero lo vamos a hacer o lo vamos a tejer solamente en el hilo de atrás de la cadena, y lo mismo vamos a hacer en cada uno de los puntos. Digamos que esta vuelta se va a tejer idéntica a la primera vuelta de la primera pieza. Aquí en total nos deben quedar 12 puntos. He cortado el hilo dejando más o menos la misma cantidad más un tramo de lo que mida la distancia que tiene esta pieza. Este es el hilo del inicio, este el hilo de la terminación. Lo vamos a pasar por el centro, atravesando punto por punto hasta llegar al otro lado o al otro extremo. Esto nos sirve para reforzar un poco. Vamos a anudar para que ya no se deslice el hilo, y con el hilo de cada extremo vamos a unir en esta parte, exactamente en el borde en donde forma el doblez al cerrar la tapa. Podemos contar los puntos o medir en centímetros. Y atraemos hacia nosotros los dos hilos. Deslizamos un poco esta pieza, apenas un par de milímetros, y la vamos a coser por el revés de esta forma, solamente dando un par de puntadas, y vamos a ocultar parte del sobrante del hilo con la misma aguja lanera a lo largo del tejido. Lo que hice de este lado lo voy a hacer de este. De esta forma queda armada esta pieza. En esta parte enrollé hilo dorado en los dos lados. Estas son piezas de bisutería.
Para poder cerrar le puse tela de contacto y dentro la simulación de un expediente judicial.